Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes. Les damos la bienvenida a Voces que Transforman, un espacio donde conversamos sobre educación desde nuestras experiencias, inquietudes y reflexiones como docentes. Mi nombre es Angie Bernal y hoy me acompaña mi compañera Viviana Erazo. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, Angie. Muy bien, gracias. Estoy muy contenta de compartir este espacio contigo y con quienes nos escuchan. Además, el tema de hoy que me parece especialmente interesante porque nos invita a mirar la educación desde una perspectiva más amplia. Así es, querida compañera. En esta ocasión vamos a conversar sobre la historia de la educación en Colombia. Pero no queremos hacerlo como si estuviéramos repasando una lista de fechas o acontecimientos. Lo que buscamos es comprender cómo muchos aspectos de nuestro sistema educativo actual tienen sus raíces en procesos históricos que todavía influyen en nuestras escuelas. Y eso es súper importante porque como docentes muchas veces nos preguntamos ¿por qué la educación funciona de determinada manera? ¿Por qué existen ciertas prácticas? ¿O por qué algunos problemas parecen repetirse con el paso de los años? Exactamente, Viviana. Conocer la historia nos permite entender mejor nuestro presente y sobre todo pensar cómo podemos contribuir a transformar la educación desde los espacios en los que trabajamos cada día. Angie, hay una pregunta que me parece clave para comenzar esta reflexión. ¿De dónde surge la escuela tal como la conocemos hoy? Es una pregunta muy interesante, porque muchas veces damos por hecho que la escuela siempre ha sido así. Sin embargo, cuando revisamos la historia, encontramos que los sistemas educativos fueron construidos en momentos específicos y con objetivos muy concretos. Perfectamente, compañera. Precisamente, Ossenbach explica que durante el siglo XIX, los estados nacionales impulsaron la creación de sistemas educativos con la intención de formar ciudadanos que respondieran a los ideales de nación que se estaban construyendo en ese preciso momento. Qué interesante saber eso. Es decir, la escuela no solo tenía la función de enseñar a leer y escribir, sino también de transmitir ciertos valores, formas de comportamiento e incluso una manera particular de entender la identidad nacional. Así es, compañera, excelente aporte. El problema es que, en muchos casos, esa búsqueda de unidad dejó por fuera la diversidad cultural existente. Se privilegiaron determinados saberes y formas de vida, mientras que otras voces y conocimientos fueron invisibilizados. Y aunque podríamos pensar que eso solo pertenece únicamente al pasado, la realidad es que todavía encontramos algunas huellas de esos procesos de la educación actual. Muchas veces seguimos enseñando contenidos desde una sola perspectiva o considerando unos conocimientos más válidos que otros. Por eso resulta tan importante revisar críticamente la historia, compañera, no para juzgar el pasado, sino para comprender cómo se han construido ciertas prácticas educativas que aún permanecen en nuestras escuelas. Cuando trasladamos esta reflexión al caso colombiano, encontramos elementos muy interesantes. Pérez y Darraga muestran que la educación en Colombia ha pasado por numerosas transformaciones, reformas y cambios normativos a lo largo de su historia. Muy bien, compañera, pero sin embargo, también evidencian que muchas desigualdades han persistido y eso es algo
que quienes trabajamos en contextos educativos podemos observar con bastante claridad. Totalmente. Por ejemplo, cuando pensamos en zonas rurales, encontramos diferencias importantes frente a los accesos de recursos, a la infraestructura, con la conectividad y las oportunidades educativas. Así es, en ocasiones existe una distancia considerable entre lo que plantean las políticas educativas y las condiciones reales que enfrentan docentes y estudiantes en determinados territorios. Y esto, compañera, también nos lleva a preguntarnos qué significa realmente hablar de una educación de calidad para todos. ¿Por qué no basta solo con garantizar el acceso? También es necesario que reflexionemos sobre las condiciones en las que ocurre el aprendizaje de los estudiantes. Además, la historia muestra que muchos grupos sociales han tenido que luchar para que sus voces, sus culturas y sus necesidades sean reconocidas dentro del sistema educativo. Por eso, la inclusión no puede entenderse únicamente como un discurso, sino como una práctica concreta que transforme las oportunidades de los estudiantes. Qué interesante saber eso. Y es ahí donde entra el papel del docente y se vuelve fundamental, porque somos nosotros como docentes quienes desde nuestras aulas podemos contribuir a construir espacios más equitativos y respetuosos desde la diversidad. Así es, compañerita. Frente a estos desafíos aparece una perspectiva que resulta muy valiosa. Es la pedagogía crítica. ¡Qué interesante! Exactamente, Maldonado plantea la necesidad de cuestionar aquellas estructuras que generan desencanto frente a la educación y que limitan la posibilidad de formar ciudadanos críticos y participativos. Muy bien, y esa idea conecta mucho mejor con los planteamientos de Giroux, quien considera que los docentes no somos simples transmisores de información. Para Giroux, los maestros somos intelectuales, capaces de reflexionar sobre nuestra práctica y de promover procesos educativos orientados a la transformación social. Eso implica preguntarnos constantemente qué estamos enseñando, por qué lo enseñamos y de qué manera esos aprendizajes ayudan a nuestros estudiantes a comprender la realidad que los rodea. ¡Qué interesante! También significa reconocer que la educación nunca es neutral. Cada decisión que tomamos en el aula transmite valores, visiones del mundo y formas de relacionarnos con los demás. Perfecto. Por eso, la pedagogía crítica nos invita a asumir una actitud reflexiva y comprometida, entendiendo que la educación puede convertirse en una herramienta para fortalecer la participación, la justicia social y el reconocimiento de la diversidad. Y quizás, compañera, una de las preguntas más importantes sea esta: ¿estamos formando estudiantes para memorizar información o para analizar críticamente su realidad y participar activamente en la transformación de su entorno? Muy bien, compañera. Después de todo este recorrido histórico y pedagógico, me surge una pregunta muy personal, Angie. Como docente, ¿qué reflexión te deja todo esto a ti? Creo que me deja la necesidad de pensar constantemente qué tipo de maestra quiero ser. La historia nos muestra que la escuela puede reproducir desigualdades, pero también puede convertirse en un espacio de transformación y esperanza.
Totalmente de acuerdo. Comparto esa idea contigo. Conocer la historia de la educación nos ayuda a entender que muchas de las situaciones que vivimos actualmente tienen raíces profundas y que para transformarlas primero debemos comprenderlas. Además, nos permite reconocer que nuestras decisiones cotidianas tienen un impacto muy pero muy importante. La forma en que enseñamos, evaluamos, escuchamos a nuestros estudiantes o promovemos la participación también construye una determinada visión de la educación. Exactamente. Y eso nos recuerda que la transformación educativa no depende únicamente de grandes reformas o políticas nacionales. También construye en cada aula, en cada experiencia de aprendizaje y en cada relación que establecemos con nuestros estudiantes. Precisamente por eso considero que la reflexión pedagógica debe ser permanente. Cuando comprendemos el pasado y analizamos críticamente nuestro presente, estamos en mejores condiciones para construir un futuro educativo más justo e inclusivo. Muy bien, compañera. Hemos llegado al final de este maravilloso episodio y esperamos que esta conversación haya generado nuevas preguntas y reflexiones importantes en quienes nos escuchan. Claro, compañera, porque más que ofrecer respuestas definitivas, nuestro propósito fue compartir algunas inquietudes que también hacen parte de nuestra experiencia como maestras y estudiantes de maestría. Así es. La historia de la educación nos enseña que las escuelas, las metodologías y las formas de enseñar no son algo fijo o inmutable. Han sido construidas a lo largo del tiempo y por esa misma razón pueden seguir transformándose. Y algo importante, la pedagogía crítica nos recuerda que cada docente tiene la posibilidad de contribuir a esa transformación desde nuestra práctica cotidiana, promoviendo así el pensamiento crítico, la participación y el respeto por toda la diversidad. Muy bien, los invitamos a reflexionar sobre sus propios contextos educativos y a preguntarse qué cambios pueden impulsar desde los espacios que habitan. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espectacular recorrido de la historia. Somos Angie Bernal y Viviana Erazo. Y esto fue Voces que Transforman. Hasta una próxima oportunidad.